Hola, ¿cómo están? Yo soy Diego Franco y el día de hoy vamos a estudiar el discriminador de ancho de pulso. Antes que nada, en la descripción de este video está el link de descarga de este archivo para que tú lo descargues en tu computadora y lo vayamos estudiando paso a paso. Muy bien, aquí en la pantalla tengo funcionando el circuito de este proyecto. En la parte izquierda tengo un generador de señales con el que puedo variar las características de una señal de entrada que voy a enviar a mi circuito. Esta señal es una señal cuadrada de pulsos que va a estar ingresando al circuito. La salida va a ser igualmente una señal cuadrada de pulsos. Sin embargo, va a haber una condición para la señal de salida, debido a que el discriminador solamente va a permitir el paso de pulsos que tengan una longitud mínima definida. Si la longitud de estos pulsos es menor, la señal de salida va a desaparecer. Entonces vamos a ver nosotros el comportamiento de este circuito. Vemos en color amarillo en el osciloscopio la señal de entrada, que son estos pulsos de aquí. Esos pulsos tienen una cierta duración. Como la duración es mayor a la mínima necesaria, en la salida se ven unos pulsos también que tienen la misma frecuencia que la señal de entrada. Tienen diferente duración, pero tienen la misma frecuencia. Si yo disminuyo la duración de los pulsos de entrada y sobrepaso ese límite, la señal de salida va a desaparecer. Si yo empiezo a aumentar la frecuencia, la duración de cada pulso va a empezar a disminuir, hasta que llega un punto en que voy a sobrepasar ese límite. Voy a acercarme aquí un poco más. Voy a seguir aumentando la frecuencia y vamos a ver qué pasa cuando llego al límite. Ahí vemos que estoy muy cerca. Si sigo disminuyendo la frecuencia, si sigo aumentando la frecuencia de entrada, la señal de salida va a desaparecer. Y ahí lo vemos. ¿Por qué desaparece la señal de salida? Desaparece porque la duración de estos pulsos es tan pequeña que ya sobrepasó el límite. Por lo tanto, los está discriminando. De ahí el nombre del circuito, que se llama discriminación de ancho de pulsos. Entonces, como los pulsos tienen una duración muy pequeña, más pequeña de la que yo configuré en el circuito, la salida se elimina. No hay señal de salida. Sin embargo, cuando la duración de esos pulsos es mayor al límite que yo establecí, la señal de salida reaparece y conserva la misma frecuencia que la señal de entrada. De tal manera que yo puedo seguir aumentando, disminuyendo la frecuencia, y por cada pulso de entrada va a haber un pulso de salida. Aquí lo vemos. Entonces para eso sirve este circuito de aquí. Y nosotros vamos a ver cómo funciona. Muy bien. Tenemos aquí el circuito condicionador de señal. En la parte de la señal de entrada nosotros tenemos conectado un generador de señales para controlar el voltaje que estamos enviando en esta terminal. Y la otra terminal la tenemos con referencia a tierra o a 0 volts. Luego tenemos aquí el circuito que discrimina el ancho de los pulsos. Este sistema discriminador se compone de dos comparadores. Tenemos un comparador número 1, que es este de aquí, y un comparador número 2. Las dos etapas se conforman con amplificadores operacionales. Como vemos aquí, el primer comparador lo que va a hacer es comparar precisamente la señal de entrada respecto a 0 volts, ya que la señal inversora, que es la número 2, está conectada a 0 volts, y la número 3 es la que va a recibir la señal de entrada. Aquí lo vemos a través de esta terminal. Entonces lo que va a hacer este comparador es comparar. Sin embargo, este sistema va a tener una cierta histéresis debido a esta retroalimentación mediante esta resistencia R2. Esa retroalimentación va a ser de aproximadamente 0.13 miliamperes, lo cual nos va a dar una histéresis total de 1.13 volts. Entonces, realmente el sistema va a estar comparando cuando la señal de entrada sobrepase 1.3 miliamperes, 1.13 volts positivos y 1.3 volts negativos. Eso ya lo vimos en un video anterior sobre comparadores con histéresis. Entonces aquí tenemos un primer comparador con histéresis que va a estar comparando la señal de entrada respecto a tierra con ese margen de banda proporcional.
Muy bien, una vez que el sistema está comparando esta señal de entrada, vamos a tener una red con un condensador que lo que nos va a generar es una onda de carga exponencial de este capacitor de aquí, que a su vez va a estar comparada respecto a tierra. A su vez, esa corriente que fluye a través del condensador C1 nos va a dar una constante de tiempo, como lo hacen siempre las redes RC. Esa constante de tiempo para este amplificador es de aproximadamente 10 milisegundos, independientemente de la frecuencia de entrada. Entonces, ese tiempo de allí es el que determina la duración mínima de los pulsos. Y es igual a la corriente multiplicada por la resistencia de aquí, la R3. Entonces, como ya tenemos una duración mínima de 10 milisegundos para los pulsos de entrada, si volvemos a comparar esa función exponencial que se presenta en ese capacitor con otro nuevo comparador respecto a 0 volts, lo que obtenemos es precisamente el circuito discriminador de ancho de pulso, y podemos ver esa función monitoreando con el osciloscopio en esta terminal número 6. Sin embargo, si al finalizar el circuito, que es en esta parte, conectamos un multivibrador monoestable, que sería este último amplificador de aquí, lo que vamos a obtener es una señal cuadrada de salida que tiene exactamente la misma frecuencia que la señal de entrada, solamente que tiene una duración de pulso determinada. O sea, aunque siga aumentando la duración de los pulsos de entrada, la duración de los pulsos de salida se va a mantener constante. Lo único que va a cambiar es la frecuencia. Si la duración de los pulsos de entrada es menor a esa constante de 10 milisegundos, la señal de salida va a desaparecer, que es exactamente lo que necesitamos. Por último, esa señal de salida, que es la que nos interesa, la vamos a conectar al osciloscopio, al igual que la señal de entrada, para ver las dos funciones a la hora de ejecutar el proyecto. Ahora vamos a ejecutar la simulación y vamos a ver precisamente el comportamiento del circuito. Como nosotros vemos, tenemos una señal de salida, que es la que está en color azul, que está siguiendo los pulsos de entrada. Sin embargo, aunque los pulsos de entrada sigan aumentando de duración, la duración de los pulsos de salida se mantiene constante. Y si la duración de los pulsos de entrada disminuye demasiado, la señal de salida va a desaparecer, de tal manera que nosotros tenemos siempre una duración de pulsos de salida constante, solamente con frecuencia variable. Miren, ahí la duración de los pulsos es mucho menor que la constante de 10 milisegundos y la señal de salida desaparece. Si la constante es mayor, la salida reaparece, pero no se altera su duración, solamente su frecuencia. Entonces, esta es la utilidad de utilizar este circuito de aquí. Anteriormente, como ustedes ya saben, se utilizaba el circuito integrado 555 para alimentar diversos circuitos lógicos que se basaban su funcionamiento en flip-flops con puertas lógicas y toda la electrónica digital. Entonces, en esos casos, un circuito como este, que es un discriminador de ancho de pulso, era muy útil para establecer funciones de control con las frecuencias que se manejaban en estos circuitos digitales. He ahí la utilidad de este sistema de aquí, ya que las señales de reloj o de pulsos son el corazón de cualquier sistema digital electrónico, y de ahí la necesidad de tener circuitos para controlar su funcionamiento. Entonces nosotros vamos a dejar hasta aquí este video y vamos a continuar en una próxima ocasión.